Bienvenidos a una nueva sesión de este Movie Nights que organiza Cinemateca Boliviana con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Esta vez vamos a compartir la transmisión con Milen Saavedra, periodista independiente que ha desarrollado parte de su carrera dentro de la sección cultural y la invitamos porque la película que vamos a analizar esta noche tiene relación directa con el periodismo, tiene relación directa con los medios de comunicación y tiene además en uno de sus personajes centrales la figura de una mujer interpretada en este caso por Meryl Streep. Estamos hablando de The Post, protagonizada por el mismísimo Tom Hanks, una película de Steven Spielberg. Milen, muchas gracias por compartir con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por traernos nuevamente esta película que, bueno, en su momento generó un montón de debates, un montón de encuentros que te hacen recordar, ¿no?, de por qué estás en esta profesión. Y bueno, nuevamente volver a verla es, bueno, revivir esa emoción de por qué estamos haciendo periodismo. ¿Tu película favorita de Spielberg, Milen? Uy, es una pregunta muy difícil. Es que este señor tiene una filmografía tan grande y tan diversa, además, que sí, no, es una pregunta muy complicada. Pero voy a decir The Post por la temática que está tratando, pero después, si me dices una más, no, me la complicas mucho. Así que, digamos The Post. Te lo preguntaba justamente porque The Post es como un otro punto dentro de su carrera. Él ha hecho mucho cine a lo largo de muchas décadas, títulos emblemáticos como Tiburón o Indiana Jones, o la lista de Schindler, por ejemplo, además de Lincoln, que quizás está más cercana a esta que vamos a analizar hoy. Justamente nos habla de un director que ha ido madurando en el camino hasta llegar a esto, ¿no? Un momento interesante el de hoy para hablar de Post, porque la crítica especializada sostenía que había detrás de la propuesta de Spielberg una crítica seria al gobierno de Trump. The Post es justamente la posibilidad de ver los Estados Unidos en sus libertades o en lo que conocíamos como sus libertades. Quizás esto también con los sucesos más recientes ha sido puesto en tela de juicio y todo el mundo está atento una vez más a lo que ahí se llama libertades, ¿no? Sí, así creo que es para cuestionar a todo el mundo en realidad, a todos los gobiernos que en algún momento han intentado censurar de alguna forma la prensa crítica, la prensa independiente o cualquier periodista, ¿no? Porque ahora hay muchos que tienen sus propias páginas web, ¿no?, que intenta de alguna forma denunciar cosas que les incomodan, pero que el pueblo, toda la población necesita saber. Entonces creo que realmente sirve para cuestionarse uno mismo y a todos los gobiernos que se pueden ver que están que intentan tener esta posición, digamos, censuradora, pero que también nos recuerda que el pueblo, que la prensa tiene como principal deber el de intentar contar la verdad, ¿no? Y buscarla, sobre todo. Creo que ahí hay un detalle importante, ¿no? Exacto, exacto. Porque The Post es... Sí, sí. te escucho, te escucho. Sí, totalmente, ¿no? Porque, bueno, pasa muchas veces lo que pasa en la película, te llega, ¿no? Te envía a alguien, lo que le pasó al Post, ¿no? Que te envían, te lo hacen llegar, o ves que la competencia lo tiene y a partir de ahí escarbas, ¿no? Entonces eso también es
cuando un medio ya empieza a tener cierta posición, entonces les llegan las cosas. Pero también lo que hizo lo que se ve en la película, de lo que pasó, ¿no? Que el Times se la buscó, ¿no? Estuvo meses investigando. Además, que cuando tienes una información como esa, igual que lo que sucedió con los Panama Papers, ¿no? Porque eran miles y miles de datos, millones de datos, y ahí necesitas un equipo grande, tiempo, ¿no? Para ver dentro de todo eso con qué elementos es lo que vas a sacar, cuál va a ser tu titular, ¿no? Entonces, es un gran trabajo, ¿no? Desde buscar, desde definir cuál es el elemento de toda esta cantidad de información con la que vas a salir en tu titular y con lo que vas a empezar a contar esas historias tan grandes. Totalmente de acuerdo, y tocas un punto muy interesante, quizás el más reciente y el que nos ha tocado de manera más cercana, los Panama Papers, es quizás la investigación más grande del último tiempo después de los Wikileaks, ¿no? Que también marcaron un hito dentro de la prensa y que todavía son noticia. Lo de Assange, por ejemplo, hace pocos días, no deja de ser importante. Sí, así es, y bueno, también hay películas, ¿no?, que se han generado a partir de los Panama Papers, que justo lo está pero son, pues, como son cantidades de información, entonces se pueden seguir generando, incluso se intentó hacer, ¿no? Se hizo el seguimiento de lo que se relacionaba con Bolivia, el tema de los Wikileaks, que igual el señor Assange sigue dando noticia y con los apoyos que recibe desde nuestras latitudes, digamos. Entonces, estos temas de incomodar al poder creo que siempre tienen que estar presentes en la prensa, en lo que se busca desde el periodismo, y que el público, la población, tiene que saber dar el valor, ¿no?, de todo el trabajo que tiene por detrás. Lo has dicho vos, incomodar al poder, de eso se trata también la reflexión sobre estos papeles que de alguna manera reflejaban la relación internacional de Estados Unidos con Vietnam y lo que habían hecho ellos por la guerra, ¿no? 4 gobiernos puestos a la luz en esta investigación que había comenzado el New York Times y que después Washington Post va a seguir, no solo como una cuestión de competencia por llegar a más público, a más lectores, sino también como una cuestión de responsabilidad con la propia competencia, porque es el New York Times el que queda censurado, pero el Washington Post es el que queda liberado para seguir el camino. Entonces, una respuesta, independientemente del medio en el que uno trabaja, hacia la verdad. Sí, así es. Tranquila. Es este tema de la competencia, que es algo que se ve al inicio, y bueno, igual pasa en todo el mundo, ¿no? Que cuando ves que la competencia saca un tema tan grande y dices, pucha, me hubiera gustado descubrirlo yo, que me llegue a mí, sacarlo yo, que tenga esa nota, tenga mi firma, mi nombre, digamos, o el de mi medio, ¿no? Entonces, pero luego cuando ves el tema en sí, ¿no? Que es un tema que le importa a toda la nación, ¿no? Entonces deja de ser a la competencia, ¿no? Sino tenemos que trabajar por este mismo tema porque es importante para el lector, le importa a todo el país, ¿no? Es algo que se cuestiona en la película, ¿no? Que cuestiona el personaje, ¿a quién le va a hacer, a quién le daña esto? ¿No? ¿Por qué es necesario publicarlo? ¿Y cuáles son los riesgos? Creo que es unas cuestionantes que en las salas de prensa de las que he sido parte, ¿no? En las reuniones de editores de las que he sido parte, se plantean muchas veces, ¿no? Hay distintos temas, sobre todo relacionados con el gobierno y sus acciones, ¿no? Que te cuestionan esto, ¿no? ¿A quién le podría dañar esta noticia si la publicamos? ¿A quién le ayuda esa noticia? Si no, ¿no? Entonces, siempre ver estos dos lados, cuál es la importancia de sacar esta información y luego asumir las consecuencias, ¿no? El personaje de Meryl Streep, que es una genia increíble,
se lo plantea, se cuestiona esto, y bueno, finalmente toma una decisión arriesgando todo su trabajo, el de su familia, pero sabiendo que lo está haciendo no por ella, ni por su empresa, ni por los inversionistas, ¿no? Sino por el país, ¿no? Entonces también hay, o sea, soy bien patriótico también, ¿no? Por el país, por Estados Unidos, pero que es una cuestionante muy interesante. En esta pandemia, nuestros espacios más privados son los más públicos. Por eso te decía también que estés tranquila en esta conversación, porque nosotros entendemos perfectamente la situación que cada uno vive. Además, es siempre una alegría tener un niño cerca. Volvemos a un tema importante que es la ética, ¿no? Y se lo cuestiona Spielberg muy bien en esta película, y lo hace no solo en lo argumental, sino que lo hace también a partir de algo que tú ya has señalado, que es este patriotismo que está muy ligado a el lenguaje cinematográfico que va a utilizar y desarrollar. Cuando se hace la entrega de la información en el hotel, por ejemplo, el contrapicado sobre lo que sucede le da al espectador una omnipresencia sobre la verdad. O este mismo contrapicado sobre Roosevelt cuando está en la sala oval del Capitolio discutiendo qué hacer, ¿no? Entonces, sobre Nixon en realidad, hay detalles del lenguaje cinematográfico en Spielberg que le están hablando directamente al espectador. Estamos frente a la obra de un gran creador del cine, un dueño del lenguaje cinematográfico, que le está hablando a un público conocedor, porque eh, a pesar de que el cine es parte de la cultura popular más grande y de masas, tiene una lectura especial por parte del espectador. En sociedades se consumen mucho más cine, como es la de los Estados Unidos. Cuando tú ves una película Millen, descubres también esto, sientes también estos detalles de los planos, te sientes aludida, logras despegarte de ti misma para entrar a otros lenguajes, o simplemente te quedas en lo argumental. Eh, bueno, yo creo que depende de cómo llegas a la película, ¿no? Porque la primera vez que la vi con ya con la historia, ¿no? Y con todos los reportes que había, la misma sinopsis, ¿no? Entonces, la primera vez me centré en el argumento. Me pareció una historia realmente fascinante, unos diálogos, ¿no? Cómo se iban estas reuniones, ¿no? Como te decía, del personaje Tom Hanks, cómo les va indicando, cómo les va guiando, cómo también los mismos reporteros, los periodistas le responden, ¿no? El esfuerzo del periodista de encontrar a la fuente. Entonces, en la primera ocasión que la vi, poco después de que salió, sí me centré en el argumento. Y ya después la siguiente ocasión, las siguientes, no me fijé más en estas, el estilo, ¿no? Que tiene Spielberg, ¿no? Porque tiene un estilo inconfundible. Entonces yo intentaba reconocerlo, decir, sí, ahí está Spielberg, en esa toma está Spielberg, en ese zoom está Spielberg, y se nota, o sea, de hecho desde la primera escena que se ubica ahí en Vietnam, ¿no? Entonces ahí, pues, esas sombras, ese recorrido, cómo se alistan, ¿no? Entonces ahí dije, wow, sí. Entonces ahí me di cuenta cómo la narrativa visual que presenta Spielberg te cuenta la historia muchísimo, con tantos sentimientos que sí, uno ¿cómo se dice? Se inmiscuye, ¿no? En todo lo que estás contando, te vuelves un cómplice más de la persona que distribuye, ¿no? El informe, te vuelves una persona más en la llamada que tiene en la parte final, cuando toma la decisión la directora, ¿no? De qué más que le van a decir para convencerle desanimarla, ¿no? Entonces te sientes uno parte de la historia realmente.
Te lo preguntaba porque también hay en la lectura de la noticia formas de hacerlo. Quien escribe la noticia muchas veces tiene subtextos, muchas veces está diciendo algo más de lo que simplemente está escrito. Y esa también es una habilidad del periodista y es una habilidad de cierto periodismo de investigación. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, cuando se genera una investigación de este tamaño, o bueno, investigaciones así grandes, ¿no? Con una temática que da para varias páginas, para varias semanas, ¿no? Entonces uno trata de no presentar toda la primera, ¿no? En la primera publicación, pero sí de ir dando pistas, ¿no? Entonces un lector, un colega a la competencia misma está atenta a estos detalles, ¿no? Un desconocido, ¿no? Pero la gran mayoría lo va descubriendo en la siguiente. Ah, se mencionó este detalle en el anterior. Vamos, la siguiente entrega, en la siguiente entrega, ¿no? Entonces, hay como, sí, cuando, es para no darle como un punto final, ¿no? O sea, porque si tienes una historia que va a dar para semanas de publicaciones, hay que dejarle como los puntos suspensivos, que no sean tan evidentes, pero que sí le den ganas al lector, a la persona que lo está leyendo, o viendo, o escuchando, depende del medio, ¿no? De estar atento a la siguiente entrega de investigación. Entonces, sí es un lenguaje que creo que se va ganando con los años, ¿no? Cuando yo empecé en el periodismo, por ejemplo, no tenía idea de esto, pensé que era solo contar el tema y ya, ¿no? Pero junto con los grandes periodistas con los que he trabajado en medios como Página 7, por ejemplo, uno va aprendiendo a tener incluso su propio estilo de este lenguaje periodístico. Así que es muy importante tenerlo y también reconocerlo, ¿no? Al leerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esas son las ventajas del oficio, ¿no? Y los logros que uno va teniendo. Por eso mismo, el ganar la experiencia con los años hace que uno tenga otra forma de decir las cosas y hay que insistir en Sí. justamente eso que manifiestas tú, el estilo, propiamente. Te planteo esto porque es una película de post de la que estamos hablando esta noche, que va a concentrarse en una forma clásica del periodismo, en una redacción que ya aparece de la prehistoria, dentro del periódico mismo. ¿Y cómo crees que las redes sociales han alterado esto? ¿Cómo ha alterado la información y la velocidad de la información? Sobre todo en este momento en el que también se ha discutido mucho la posverdad y, por supuesto, estas otras variantes de la mentira encubierta, si se quiere, ¿no? O los fake news. Hacer periodismo ya no es posible hoy en día, ¿no? Incluso el momento de impresión, que igual me encanta esa escena porque es algo que vi, que he sido parte, pero que actualmente está desapareciendo, ¿no? El linotipo, ¿no? Estas teclitas que se van generando palabra por palabra, nota por nota, y luego se imprimen, eso ya no hay. Y es muy lindo verlo también como un proceso histórico de formación. En cambio ahora yo creo que un tema así, digamos, si lo ubicáramos, el tema de la guerra de Vietnam y la posición que tomó Estados Unidos en ese momento, se informaría de manera muy diferente, ¿no? Para empezar, por un lado creo que la censura no podría ser tal, porque el público igual se manifestaría en contra de una censura. Hay mucho más, ahora sí, sino la cultura de la cancelación, ¿no? Que se vuelve algo viral en redes y el público inmediatamente se pone de un lado o de otro y y eso presiona mucho a los gobiernos en general, ¿no? La rapidez de la información es muchísimo más, o sea, ya no puedes esperar hasta medianoche para decidir si lo publicas o no, tiene que ser más inmediato, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones editoriales con más rapidez, pero al mismo tiempo los medios grandes en general
deben tomarse su tiempo, pienso yo. Hemos visto que por publicar notas, sobre todo notas breves, ¿no? En tema de investigaciones no tanto, pero por ser el primero en publicar se cometen muchos errores en general, ¿no? No solo en Bolivia, en todo el mundo pasa esto, ¿no? Creo que hay que equilibrarnos, ¿no? Entre tratar de ser los primeros o tratar de ser los que mejor demos la información. Entonces el medio, el periodista tiene que decidir dónde se va a colocar. Así que hay que tener igual muchísimo cuidado todas las noticias que llegan por redes sociales, porque pueden ser fake news o noticias generadas con algún interés empresarial, político, o de alguna persona de hacer daño, digamos, ¿no? Que eso hay un montón. Entonces nos obliga a los periodistas a tener mucho más cuidado en el tratamiento de la información, a investigar nuestras fuentes, ¿no? Porque en la escena de la película, ¿no? ¿Cómo le llega la primera copia al post? Es una chica que deja una caja, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente eso debería ser visto así como súper bien analizado, comprobado si ese informe, esos papeles que te están dejando son reales. Porque actualmente es tanta la cantidad de información que cuesta definir cuál es cierto, cuál es no, cuál es medio cierto. ¿No? Bueno, no se puede decir eso, pero que a partir de un dato, en medio de una noticia, digamos, sesgada, se puede investigar y llegar al punto real, ¿no? Entonces, hay que tener, creo que esto obliga a los periodistas, a los que quieren ser periodistas, a investigar bastante. Creo que el periodismo de investigación es muy importante, tan importante como lo fue en esa época, lo es importante igual ahora. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con toda la información y tenemos que los periodistas tratar de ofrecer al público información verificada y no preocuparnos por el tema de quiero salir primero, aunque no sé si esto es real o no, ¿no? Y no, creo que las redes sociales son un importante medio de comunicación, se lo ha demostrado en la pandemia, ¿no? Que nos ha tenido confinados, que nos ha permitido conectarnos con la familia, colegas, etcétera, etcétera, las redes sociales, ¿no? Entonces han sido un importante medio, así, literalmente, de comunicación. A través de las redes nos hemos comunicado con todas las personas con las que necesitábamos o queríamos, ¿no? Pero como medio, como prensa, como periodistas, no tenemos que depender de las redes sociales para hacer notas, ni centrarnos solo en lo que es viral, en lo que es tendencia, trending, ¿no? Sino crear nuestras propias historias, porque este aparatito es tan light, ¿no? O sea, que es tan vacío, creo, se ha vuelto ahora, que la prensa, los medios tienen que darle el plus con los contenidos que pueden generar. Has hablado del confinamiento. En ese momento, al menos en nuestra realidad local, la impresión de los periódicos ha sido suspendida como algo único, ha sido realmente dar el paso al vacío. Se hablaba durante décadas de la crisis de los periódicos, de la crisis del papel, pero nunca se imaginó que la realidad podría superar a toda ficción. Y es en ese momento en el que las plataformas digitales o las versiones digitales de la información adquieren otro lugar en nuestra vida. Entonces, si bien está la información en las redes sociales, todavía la búsqueda de la fuente primaria con el respaldo de una plataforma seria le permitía al lector tener cierta seguridad de lo que se estaba diciendo. Si bien se logró de alguna manera dar cierta idea de neutralidad sobre el tema central del COVID, la información que se generaba sobrepasaba la realidad, ¿no?
Entonces, ante la ausencia de voces oficiales sobre lo que era la pandemia, realmente la prensa permitió de algún modo volver 2 pasos atrás para saber qué era exactamente lo que estaba sucediendo. Ni nosotros mismos ni los organismos de salud sabían exactamente qué era el virus. Hasta ahora sigue siendo un tema muy, muy complejo. Entonces, cuando uno quiere buscar la información o se dirige de una manera mucho más especializada hacia fuentes primarias sobre cuestiones de la salud, como pueden ser las informaciones oficiales de la OMS, por ejemplo, o a los periódicos locales que en este tiempo siento han ganado cierto lugar que quizás se había perdido, en tanto la información se ha vuelto mucho más necesaria a partir justamente de la verificación del dato. Para publicar ahora sobre el virus, que ha sido el tema general, se ha insistido mucho en la fuente, ¿no? En verificar fuentes. Y creo que ahí se ha dado un paso muy importante hacia la profundización del buen periodismo que quizás se había perdido en los años anteriores. No sé si compartes mi opinión, no sé si estás en absoluto desacuerdo mientras hablamos de esta película de Costa. Más o menos. Creo que ha habido medios que sí se han tomado este tema en serio por la gravedad que representa la pandemia del COVID, esta enfermedad, ¿no? Que en un principio nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? De hecho, como dices, ¿no? La misma OMS te decía una cosa un día, al día siguiente decía otra, entonces uno como medio tenía que estar retractándose todavía, y el público inicialmente igual no sabía a dónde acudir, los lectores, la gente, la ciudadanía, no sabía a dónde acudir, dónde informarse, y los periodistas hemos tenido que aprender casi paralelamente con la población de qué se trataba esto, ¿no? Entonces, creo que ha habido espacios, medios, plataformas que han tratado de darle la mayor seriedad y tratando de darle calma a la población y con la información que se tenía, ¿no? De la que se disponía, consultando expertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también he visto casos de medios televisivos en los que se han dedicado o no se han dedicado, sino que han empezado a dar cobertura a ciertas posiciones que finalmente se demostraron que no eran ciertas, el tema del dióxido de cloro, que generó mucho debate, ¿no? Algunos medios dan espacio para tratar de ayudar en esta idea de que sí servía, y otros también están dando la tarea de demostrar por qué no servía y cuál era la utilidad o no de este químico, ¿no? Entonces, creo que ahí igual la población ha visto en qué medios podía finalmente encontrar la información que requería, tanto de formas de curar, formas de prevenir, espacios donde internarse o tomarse la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ha sido, muchos medios se han dado la tarea, ¿no? De realmente informarse y aprender sobre toda esta pandemia que a todo el mundo literalmente la ha tomado por sorpresa, y otros que se han quedado en el, digamos, en lo que se hacía viral, tendencia a las redes sociales, que no debe ser en lo absoluto, pienso yo, lo que dicte la línea editorial de un medio. El cine es un instrumento que permite difundir una idea. Y el espectador, en este caso, tiene que agudizar su mirada frente al mensaje para intentar ser más crítico frente a la pantalla. Esta idea es importante recordarla siempre, y más aún cuando se encuentra en un espacio como este de Cine Club y Debate. El cine tiene que ser una invitación a abrir los ojos frente a una realidad y tomar una postura frente a un hecho concreto. Y a partir de esta manera de entender el cine, también se debería dar un paso hacia la realidad. Así como uno
intenta desmenuzar una película y encontrarle los sentidos, ir descubriendo los detalles que hay detrás de cada plano, en cada uno de los diálogos, intentar descubrir el lenguaje, conocerlo. También es una invitación para hacer esto mismo frente a la realidad, para poder abrir los ojos frente a lo que vivimos en el día a día. Salir de la experiencia del cine a la calle tiene que ser también una invitación a poder mirar de otro modo nuestro entorno más cercano. Contigo, Milen, hemos hecho este ejercicio. Hemos partido de una película, hemos partido de una época concreta, que es el final de la Guerra de Vietnam, hemos partido de un lugar específico, Washington, la capital de Estados Unidos, y ese Capitolio ahora tan visualizado a partir de los medios oficiales, pero también de las redes sociales, luego de este hecho que ha sucedido hace pocos días, y hemos dado un paso más adelante, intentando descubrir nuestra realidad e invitando a quienes nos han seguido esta noche a que lo hagan, a que puedan también encontrar en su realidad aquellos detalles que pueden ser cuestionados y cuestionables y que merecen serlo, justamente para tener una sociedad mejor. Gracias, Milen, por haber compartido conmigo esta noche y con todos aquellos que nos han estado siguiendo en esta sesión de Movie Nights que Cinemateca organiza con el apoyo de Embajada de Estados Unidos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, realmente un honor y bueno, feliz también de comentar sobre esta película tan interesante y que bueno, animarles a los que no lo han visto, perdón por los spoilers, que la vean, ¿no? Porque es realmente para verla y también seguir, ¿no? La filmografía de tanto del director como de los actores principales. Así es, Milen. Muchas gracias. Será hasta cualquier otro momento. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos seguido. Nos encontramos en una siguiente sesión de Movie Night de aquí a 14 días. Gracias. Gracias.